Y quiero invitarle, busque por favor en su Biblia, en el Salmo capítulo 127. Salmo capítulo 127. ¿Me pasas la botella de agua que está ahí, por favor? Gracias. Salmo capítulo 127, gracias. Este es un salmo que utilizamos generalmente para hablar acerca de cómo Dios debe ocupar un lugar importante dentro de un hogar, dentro de una familia, ¿no? Cómo es Dios quien debe de edificar el hogar, la casa. Porque decimos siempre, si Jehová no edifica la casa, en vano, de más trabaja el que trabaja edificándola, ¿no? Si Jehová no guarda la ciudad, en vano, de más la guardia vela o la cuida, ¿no es cierto? Ahora, fíjense lo que dice a partir del verso 3. He aquí, ¿qué cosa? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Déjeme preguntar algo, hermano, ¿qué es una herencia? ¿Has recibido una herencia alguna vez? ¿Sí? Por ejemplo, yo sé una herencia que ha recibido mi hijo. Mis deudas. ¿No? Ah, ya. No, las tomé con seguro de gravamen para que no le quede herencia. ¿Qué es una herencia, hermano? Algo que uno recibe de otra persona, ¿no? Generalmente eso que uno recibe de otro es algo preciado, tiene un gran valor, no necesariamente económico. Las herencias no siempre son valores preciados en lo económico. Generalmente son valores preciados en lo afectivo. ¿Por qué? Porque quien nos hereda, ¿no es cierto? De quien recibimos esa herencia es alguien que nosotros estimamos o amamos. ¿Verdad? Ahora, note por favor lo que dice Dios en su palabra acerca de los hijos. ¿Qué es lo que son los hijos? Herencia. ¿De quién? De Jehová. ¿Se da cuenta que si usted valora la herencia que recibe de una persona como algo preciado porque ama a esa persona, no importando si eso que recibe es preciado en su valor económico, sino que es preciado en su valor afectivo, entonces un hijo es muchísimo más preciado porque usted lo recibe de alguien que usted sabe que lo ama y lo recibe de alguien a quien usted debiera amar. ¿Son importantes los hijos? Claro que sí, ¿no? Sobre todo cuando cuesta tenerlos. Pucha que son preciados los hijos, sobre todo cuando cuesta tenerlos. No sé si usted se ha fijado, pero en la historia bíblica, grandes hombres de Dios fueron hijos de mujeres estériles. Es impresionante la cantidad de grandes hombres de Dios, personajes bíblicos, hijos de mujeres estériles. ¿Podría mencionar algunos? No, menciona el personaje. Samuel, por ejemplo. ¿Ya antes de Samuel? Isaac. Después de Isaac. A los alumnos de la facultad, vamos. Ah, todavía no les pasa eso. Ah, ya. Segundo semestre. ¿Estamos en segundo semestre? Ah, ya. Jacob, Esaú. Mira, hermano, hay varios. Juan el Bautista. Sansón. Y así, más, ¿no? Sería un lindo estudio para mujeres. Lo tiro ahí como posibilidad el próximo año. Ya que tienen armado este año, pero un lindo estudio para mujeres. Y es interesante porque dice
la Escritura habla de que Dios es defensor de viudas, de huérfanos, ¿no? Y es la que da hijos al estéril. Es interesante. Ahora, herencia de Jehová son los hijos. No son cualquier cosa. No son cualquier cosa. Dice algo más el texto. No solamente son herencia de Jehová, sino que también cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Sabe que la Biblia de las Américas, cuando dice aquí cosa de estima, dice cosa de recompensa o recompensa el fruto del vientre? Los hijos no son cualquier cosa. Los niños, nuestros jóvenes. Pensaba en esto, ¿no? No importa la edad que tenga un hijo, siempre va a ser el niño de la mamá. No importa la edad que tenga, siempre va a ser el niño de la mamá. Su querubín, dice mi suegra. Tiene más de 50 años el querubín, pero sigue siendo su querubín, por quien se desvive. Y el querubín viene a Chile y ella cocina rico. ¿Sabe por qué? Yo siempre le digo a mi suegra cocina bien. Mi suegra cocina bien. Pero cuando viene el querubín, cocina rico. ¿Sabe por qué o no? Porque cocina con una dosis o una cuota de amor adicional. Y yo soy un convencido de esto, hermano, perdone que lo plantee así. Soy un convencido que en la cocina se transfieren las emociones. Usted está triste, la comida no le queda tan rica como cuando está contenta o contento. No queda tan rico. Ella cocina bien, pero cuando viene el querubín, cocina rico. Así que dijimos, los hijos son herencia del Señor. El fruto del vientre es cosa de gran estima. ¿Sabe que este texto en estos días cobra un significado especial? Porque en estos días el fruto del vientre está en peligro. Y no está en peligro después de nacer. Tristemente está en peligro antes de nacer. Ayer tuve la oportunidad de mirar algunas fotografías por redes sociales de algunos amigos. Y es impresionante. Ayer hubo una marcha en Buenos Aires en favor de la vida, donde la iglesia evangélica salió a marchar contra la ley de aborto libre en Argentina. Más de 600.000 argentinos marcharon por las calles de Buenos Aires. Vinieron de distintas provincias de Argentina para marchar por la vida. Pensaba, si esa misma marcha se convocara en Santiago de Chile, ¿iríamos? ¿Sabe que se organizaron como iglesias? Los pastores llamaron a las iglesias a marchar por la vida y fueron con sus iglesias. Iglesias abrieron sus templos para otras iglesias que vinieron de distintas provincias de Argentina. Por el día que viajaron algunos toda la noche para llegar a Buenos Aires en buses. Abrieron sus templos para recibirlos, darles desayuno, darles almuerzo y después llevárselos o irse juntos a la marcha. Para defender la vida, porque el fruto del vientre es cosa de estima. Y yo pensaba, si eso mismo sucediese en Santiago, si eso mismo sucediese en Chile, ¿iríamos a marchar? ¿O sacaríamos la típica excusa que siempre decimos, que los cristianos no debemos meternos en política y esto es política? Y guardaríamos silencio. ¿Sabe? Creo que pensando en esto, casi he llegado a la conclusión que si el día de mañana llegasen a convocar una marcha, yo lo animaría, hermano, a que fuésemos a marchar. Porque nosotros necesitamos levantar la voz por la vida. Necesitamos levantar la voz por aquello que Dios estima, por aquello que Dios nos dice que es su herencia. Y no seguir guardando silencio para que otros decidan por nosotros qué es bueno, qué es malo.
cuando sabemos abiertamente que lo que ellos deciden es malo. Es el asesinato de gente inocente. Y lo disfrazan interesantemente, ¿no? Diciendo que es la interrupción de una vida. No se deje engañar, hermano. Una interrupción, para que sea interrupción, tiene que tener la posibilidad de ser retomado. Si a mí me interrumpen la luz por no pago, yo la apago y vienen a reponerla, ¿no? Si me interrumpen el servicio del teléfono, del agua, lo que sea, por no pago, yo pago y me lo reponen, ¿sí o no? Interrumpan la vida del que está por nacer en el vientre de la madre con un aborto. Intenten reponer esa vida. No se puede. Eso es un asesinato. Eso es muerte. ¿Contra quién? Contra lo que Dios dice que es herencia y cosa de estima. Algo más. Seguimos avanzando en el Salmo 127. Verso 4. Es interesante la ilustración, la comparación que se hace en este versículo respecto de lo que es un niño. ¿Qué se dice del niño? O de un hijo. Se dice que como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. La versión de las Américas dice, como flechas en mano del guerrero, son los hijos. Como flechas en manos del guerrero. ¿Qué es una flecha, hermano? Más que una lanza, o menos que una lanza, más chiquito que una lanza, una flecha es algo que se dispara, ¿no? Con arcos. Ahora, para que la flecha cumpla su propósito, ¿qué es lo que hay que hacer con ella? Lanzarla. Sí, pero básicamente para que la flecha cumpla su propósito hay que lanzarla. La flecha guardada en el saquito no sirve. De hecho, el texto sigue un poco más adelante, ¿no? He aquí, 4. Como saetas en mano valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, su saquito, su saco. La aljaba era el saco donde se colocaban las flechas del guerrero que salía a la batalla. Y cada vez que el guerrero necesitaba lanzar una flecha, agarraba la flecha de esa aljaba, la colocaba en el arco y la lanzaba. Como saetas en mano valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Por qué razón? Porque un hijo, para un hombre, es ayuda, es cuidado, es protección. Les contaba hace unos meses atrás, cuando murió mi papá y estaba frente al cuerpo de mi padre, y tuve la oportunidad de tomar su mano fría y llorar. Y pensaba en cuántas veces fue al revés. Ese día yo tomaba la mano de mi papá. Pensaba en cuántas veces fue al revés y fue mi padre el que tomó mi mano y me cuidó y me protegió y me guió. Ese día yo no lo podía cuidar más, no lo podía guiar a ninguna parte, no lo podía proteger. Él ya no estaba ahí, solo estaba el cuerpo. De alguna forma, como hijos, tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros padres. ¿Se acuerda? Debemos honrar a padre y madre. Debemos de cuidarles, debemos de protegerles. Yo recuerdo muy bien el día que mi visión de mi papá cambió. Cuando yo me di cuenta que ya no era más el hombre grande, fuerte que me protegía, sino que él empezaba su curva
de descenso. Me acuerdo que él se había caído de un segundo piso, viejito porfiado. Estaba cambiando vidrios, yo le dije, espéreme unos días, yo le voy a ayudar. No quiso esperar, se subió a una escala mala, se rompió la escala, se cayó al segundo piso, fracturó su muñeca, fracturó su mandíbula, fracturó una costilla, y ahí estaba tirado en una cama. Y cuando yo lo llegué a ver, le vi tan débil y entendí, ahora me toca a mí cuidarlo. ¿Sabe que este pasaje dice que el hombre que llena su aljaba, su saco de hijos, es bendecido por el hecho de que sus hijos en algún momento le van a cuidar, en un momento le van a proteger, le van a guardar? En algún momento. Una vez hablaba con Pablo y Pablo me decía que si había algo a lo cual él le tenía temor era a las manos de su papá. Manos grandes. Manos que muchas veces hicieron cariño, pero otras tantas, y como eran grandes, dolían, ¿no? ¿No es cierto que dolían, Pablo? Sí, está diciendo que sí. Hoy día él es grande y no tiene manos tan grandes como su papá. Yo conozco al hermano Raúl. Pero estoy seguro que en algún momento las manos un poco más pequeñas de Pablo van a tener que ir en auxilio de esas manos grandes de hermano Raúl. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Pero también son como flechas, ¿no? En mano de valiente los hijos. Ahora, yo le decía algo. Las flechas no solo nos cuidan, no solo nos protegen, porque de alguna forma amedrentan, ¿no? Usted sabe que las armas no solamente cumplen una función agresiva de ataque, también cumplen una función disuasiva de protección. Están ahí, gente dice, no, ahí no me meto porque ahí hay armas, ¿no es cierto? Aunque nunca se usen. Pero las flechas en sí, para que cumplan su propósito, tienen que ser lanzadas, arrojadas. Y eso me hace pensar en algo. No está de acuerdo conmigo, pero bueno. Eso me hace pensar en algo. En que en algún momento como padres vamos a ver a nuestros hijos partir. En algún momento nos vamos a tener que disponer a simplemente tomar a nuestros hijos y lanzarlos. El viernes pasado miraba las fotografías de una familia a la cual amamos, apreciamos mucho como familia. La familia Luzuriaga. David, Anita e Ethan fueron a despedir a Tiare al aeropuerto. Tiare partió a Estados Unidos para estudiar la Biblia por un par de años. Y ellos, si bien es cierto, están orgullosos como padres, David y Anita, están con sentimientos encontrados, ¿no? Ven a su hija de 18 años partir. Eso en nuestra cultura no está internalizado. Ojalá que nuestros hijos nunca salieran de nuestras casas. En la cultura anglosajona los muchachos terminan de estudiar en el colegio y se van a la universidad, generalmente a otra ciudad, a otro lugar, y probablemente nunca más volvieron a su casa. En nuestra cultura eso es terrible. Hablaba con José Luis y con Jessica y hablábamos ayer de la Génesis. Le pregunté, ¿cómo está la Génesis? Y conversábamos bien, en fin. Hablamos de la edad. Perdón, Jessica, te voy a mandar al frente. Pero ella dijo esto, me parece tan increíble que ella se haya casado con 23 años. Todavía está pensando en su hija que ya lanzó. No voy a tocar a la maldita para que no me arme un llanterío ahora, pero cuando pienso en la Angélica, y si pienso en cada uno de los jóvenes que hay en medio de nuestra iglesia, no quiero ni pensar en mi hijo.
porque Él ya me ha dicho lo que quiere hacer. Y lo triste es que todo lo que quiere hacer no lo quiere hacer acá. Lo quiere hacer lejos. Y pensar en que los hijos son flechas que necesitamos lanzar me hace preguntarme, ¿estamos preparados? ¿Cómo hemos preparado a nuestros niños para lanzarlos? ¿Hemos preparado a nuestros hijos correctamente para lanzarlos? Hasta aquí vamos, solo en la introducción, hermanos. Me encanta la cara que ponen cada que les digo eso. ¿Sabe que hay un ejemplo de un padre que a mí me llama mucho la atención en la Biblia? Y me llama la atención no por el resultado, sino por la actitud que tuvo y la disposición que tuvo. Mire, vaya conmigo por un momentito a Jueces. Libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 13. La historia de los padres de Sansón. La historia de los padres de Sansón. Usted sabe, mire, leamos para que haya contexto, desde el verso 1 al verso 12. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano a los filisteos por 40 años. Usted sabe que el contexto del libro de los jueces es este, no es una espiral continua. Israel hace lo malo ante los ojos de Dios, Dios los castiga, Israel clama, Dios los libera por medio de mano de un juez. Israel vuelve a pecar, vuelve a ser castigado, vuelve a clamar, vuelve a ser liberado, vuelve a pecar y así, continuamente, ¿no? Por eso que el capítulo parte diciendo que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y había un hombre de Sora en la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Grave este nombre, Manoa. Y su mujer, ¿qué característica tenía? Era estéril. ¿Se acuerda que le decían antes las mujeres estériles en la Biblia? Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Nos vamos a saltar la parte teológica de quién es el ángel de Jehová, ¿ya? Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ahora, si tiene un lápiz, y si es papá, o va a ser papá, o tiene ganas de ser papá, marque este texto, porque es una hermosa oración. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. ¿Y qué cosa? Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dígame si no es un buen deseo. Dígame si no es una buena oración. No que nos mande Dios un ángel para que nos enseñe a ser padres, ¿no? Sino el deseo sincero de ser instruidos, de ser enseñados, de cómo criar, cómo guiar a nuestros niños. ¿Se acuerda que la Biblia nos dice que debemos instruir a nuestros hijos? Instruye al niño en su camino. ¿Se acuerda de eso? Debemos enseñar a nuestros hijos.
En Efesios, cuando estudiamos la carta de Efesios, aprendimos o nos habló de que debíamos criar a nuestros niños en disciplina y amonestación del Señor. Dijimos que la disciplina era la corrección física, que a veces nuestros hijos necesitan. Hermano, su hijo a veces necesita corrección física, no solo advertencias, no solo amenazas, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar. Y el niño dice, nunca me pegas, nunca me pegas, nunca me pegas. Así que hago lo que quiero, hago lo que quiero, hago lo que quiero. No. El niño necesita disciplina. Pero también necesita, ¿qué cosa? Amonestación. Porque no todas las faltas ameritan disciplina. Hay algunas faltas que ameritan amonestación. Un reto firme y fuerte. Quiero decirle esto. A mí, lo que más me dolía, yo sé que mis padres no tuvieron gran instrucción bíblica en cuanto a cómo criarme. Pero a mí, lo que más me dolía, no era cuando me daban. No me dolía tanto como cuando me retaban. Y no porque mi padre o mi madre fueran ofensivos conmigo, sino porque me dolía que me retaran, sobre todo mi mamá. Mi mamá pocas veces me pegó, pero me pegó, y fuerte. Mi papá era más de pegarme, menos de hablarme, pero a mí me dolía el corazón, se me partía cuando mi mamá me retaba. Y con los años aprendí algo. Necesité más retos de mi mamá que no alcanzó a darme. La Biblia en Efesios 6:4, ¿no?, nos dice que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. En Proverbios capítulo 22:6 se nos dice que debemos instruir a nuestros niños, guiarlos en el camino, encaminarlos, hacerlos andar por el camino correcto. Colosenses capítulo 3, verso 21 nos habla de que no debemos exasperar a nuestros hijos, que significa que no los debemos provocar a ira, no los debemos enfadar o enojar de más. ¿Sabe qué? Es el Día del Niño. ¿Y qué tiene que ver que sea el Día del Niño que esté hablando esto a los padres? Porque necesitamos cuidar a nuestros niños. Y creo que muchas veces o pocas veces se nos enseña como padres cómo criar correctamente a nuestros niños. Manoah oró pidiéndole al Señor, diciendo que enviase a este varón de Dios, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Bueno, Dios escuchó la oración y volvió a mandar al ángel de Jehová para que hablase con su esposa y con Manoah, ¿no? Verso 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, o sea, cuando nazca el niño, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Primero oró con el propósito correcto y luego hizo las preguntas correctas a la persona correcta. Buscó el consejo correcto con quien necesitaba aprender para criar y educar a su niño. Quiero decirle esto, hermano. Usted no está llamado a tener buenos hijos. ¿Estamos claros en eso, no? Pero sí está llamado a ser un buen padre y una buena madre. El resultado de su enseñanza no necesariamente va a ser un buen hijo. Pero si usted enseña bien, probablemente ese sea el resultado. Manoah tuvo la actitud correcta, buscó el consejo correcto. ¿Tuvo un buen hijo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿No? O sea, Sansón no libró a Israel. ¿O sí lo libró? Sí, sí lo libró. En un sentido, él cumplió con los propósitos. Al final las decisiones son personales, pero me llama la atención que este hombre haya buscado el consejo correcto, haya orado correctamente y haya buscado el consejo correcto para saber cómo criar, cómo cuidar, cómo enseñar a su hijo.
Hermano, ¿es fácil ser padre? Uno no siempre lo pasa bien. Los hijos tienen, lo decíamos hace un tiempo atrás cuando estudiábamos este pasaje en Efesios, los hijos tienen la potencialidad de ser una tremenda bendición a la vida de sus padres o un tremendo dolor de cabeza. Lamentablemente. No es fácil ser padre. Aparte, uno comete un montón de equivocaciones en el proceso porque está aprendiendo. Está aprendiendo con ellos. Ahora, nosotros leíamos en Lucas 2 versículos hace un rato atrás, Lucas capítulo 2. Por cuestión de tiempo voy a resumir esto. Nosotros muchas veces pensamos y decimos que nosotros como creyentes debemos reflejar a Cristo, ¿no? Debemos ser como Cristo, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Se acuerda Romanos capítulo 8 que habla de eso? Que nosotros debemos, que Cristo debe ser formado en nosotros y nosotros debemos proyectar la imagen de Cristo a las personas. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? ¿Y nuestros hijos? ¿No debiesen hacer lo mismo? Pensaba esto cuando leía, cuando estudiaba un poco de esto. Pensaba, si para nosotros no es fácil ser padres, ¿se imaginan para José y María? Porque además José y María tenían al hijo perfecto. Si para nosotros no es fácil que tenemos hijos imperfectos, imagínense para José y María que tenían al hijo perfecto. Déjeme preguntarle algo, hermano. ¿Cuántas cosas sabemos de Jesús antes de que inició su ministerio? ¿Cuántos eventos se nos relatan en la Biblia de la vida de Jesús antes de que iniciase su ministerio? Poco, casi nada, ¿no? Sabemos que a los 8 días fue presentado en el templo y fue circuncidado conforme a la ley de Moisés. ¿Se acuerda? Que en ese momento en que es llevado al templo y presentado y circuncidado, se encuentran sus padres con 2 personas. ¿Se acuerda cómo se llaman estas 2 personas? Simeón y Ana. ¿No es cierto? Y los 2 tienen palabras hacia el bebé, hacia el pequeño. Simeón dice, ahora despides a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Yo pensaba cuando él está diciendo eso, ¿qué estaría pensando José y María? De hecho, la Biblia nos enseña que ellos guardaban en su corazón todas las cosas. Las pensaban, como, ¿qué va a pasar? Ellos saben que el niño es especial, saben que será el que traerá salvación a su pueblo, pero quizás no entienden todavía completamente el programa, el plan de Dios, no saben completamente lo que está pasando con el niño. Luego se encuentran con Ana, que es profetisa, ¿no? Una mujer que desde que enviudó, más de 80 años, nunca se apartó de la casa del Señor y del servicio al Señor. Y dice que esta mujer que estaba ahí, cuando ve al niño, sale a compartirle a todo el mundo que se encuentre con ella y le va a hablar del niño. Ahora es interesante porque esta sección, a los 8 días de vida de Jesús, termina con el verso 40, que dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, desde pequeñito, desde guaguito. ¿Cuánto tiene el Alvarito? ¿2,5? Sí. Más chico que el Alvarito. Él ya crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿De qué manera? No lo sé. No podría explicarlo. No tengo forma de decir cómo un bebé tan pequeño puede evidenciar estas cosas, puede mostrar estas cosas, pero por fe lo creo, porque la palabra de Dios así lo dice, que desde pequeñito ya se evidenciaba esto en él. No sé, pues, no.
y decir algo que puede ser herejía, entonces no sé, no sabría cómo decirlo. Eso fue a los 8 años. ¿Qué otro evento conocemos de la vida de Cristo después o antes de su comienzo de su ministerio? Cuando, de vuelta, ¿no? Y quiero que note algo. Los eventos que conocemos de la vida de Cristo antes del inicio de su ministerio tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Porque Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, aún desde su nacimiento. El segundo evento tiene que ver con la presentación de él en el templo a los 12 años. Nunca le he preguntado, ¿tú has estado en algún bar? Sí, tú. ¿Cómo se llama esto? ¿Bar mitzvah? Bar mitzvah. ¿Sí? ¿Has estado? Nunca te he preguntado cómo es en detalle la celebración. Después me tienes que contar. Bueno. La kipá que me trajiste es de eso, ¿no? Sí. Ya. O sea, tienes que usarlo todo el tiempo la equipa. Ya. Por respeto a la equipa. Pero sobre todo en el tiempo. Ahora, a los 12 años, un varón, un niño, tenía una presentación en público. Era como el inicio de su vida, no social, sino que su vida religiosa. Era presentado dentro del templo y él adquiría el nombre de hijo de la ley porque asumía responsabilidades respecto de la ley de Moisés. Ese es el evento. Verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, por eso hace la referencia de la edad, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuál costumbre de la fiesta? La de la presentación de un niño varón a los 12 años. Ahora, sigue y conocemos la historia, ¿no? Termina la fiesta, ellos regresan hacia su casa, empiezan a caminar junto con la multitud. Ellos piensan que Jesús viene en medio de la multitud y después de 2 o 3 días se dan cuenta que Jesús no viene con la multitud, se devuelven a buscarlo y lo encuentran ¿dónde? En el templo. ¿Y qué está haciendo Jesús? Verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Por qué él podía estar en medio de los doctores de la ley, oyendo a los doctores de la ley y preguntándole cosas a los doctores de la ley? ¿Por qué? Dígalo fuerte, que no lo escucho. Porque ya fue presentado. Porque ya había iniciado su vida religiosa de manera activa. ¿Qué pasa si un niñito de 12 años viene y se sienta en la reunión del taller de varones en medio de todos los adultos de la iglesia a escucharnos y hacernos preguntas? ¿Qué es lo que diríamos nosotros los adultos? De verdad que está la cosa. ¿Qué diríamos nosotros? A la sala cuna. A la sala cuna. Diríamos, qué agrandado este cabro chico, ¿no? Cabro chico metido. Hola, qué intruso. ¿Qué estáis haciendo aquí? Anda a jugar con los de tu edad. ¿Haríamos eso, no? Sí. Sí. Seamos honestos. Eso haríamos. Jesús lo pudo hacer, pudo sentarse ante los doctores de la ley, escucharlos y preguntarles porque él, de acuerdo a la ley, a los 12 años iniciaba su vida religiosa activa. ¿Sabe que hay un detalle interesante en esto? Que muchas veces nosotros decimos esto, es muy chico todavía. Ya va a llegar su tiempo. Ya va a llegar su oportunidad. Usted sabe que viene joven y involucrado, ¿no? Y un par de nuestros muchachos van a predicar. Ani, ¿está por allá? ¿Sí? ¿Qué edad tiene el Ricardo? El Ricardo el mayor. 21. Martita, ¿qué edad tiene Nicolás? 21.
Ellos van a predicar en jóvenes involucrados. ¿Qué pasa si lo hacen bien? ¿Qué pasa si lo hacen bien y después un día yo les digo, hermano, ¿ustedes podrían predicar a la iglesia? No, es que son muy jóvenes. Son muy chicos todavía. 12 años tenía Cristo y ya estaba con los doctores de la ley aprendiendo. ¿Cuántos padres oran desde el vientre de la madre porque sus hijos sean salvos? ¿Cuántos padres oran desde el vientre de la madre por el esposo o la esposa de su hijo o de su hija? No, ya tendrá tiempo. Yo conozco un montón de hermanos creyentes que lo único que desean es que sus hijas sean monjas. Es una cuestión rara esa, ¿no? Que no se casen nunca. Cristo comenzó desde pequeño. Dijimos, ¿no? Y vimos en el pasaje, con 8 días crecía, se llenaba de sabiduría, la gracia de Dios estaba sobre él. Nunca es demasiado temprano para un niño. Nunca. Nunca. Sigue el texto. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndole y preguntándole. Todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Luego viene el pasaje típico, ¿no? ¿Por qué nos hiciste esto? Estábamos preocupados por ti. Tu papá y yo estábamos tremendamente inquietos, preocupados por ti. La respuesta de Cristo, ¿no? En los negocios de mi Padre, no José, mi Padre Celestial, me era necesario o me es necesario estar. Pero fíjese qué interesante, verso 50, y acá hay una frase que me llama mucho la atención, versos 50 y 51, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, ¿y qué es lo que hizo Jesús? Estaba sujeto a ellos. Con todo y ser Dios, se sujetó a sus padres terrenales. Con todo y ser Dios, se sujetó a sus padres terrenales. Creo que este es un buen ejemplo para los hijos, para nuestros hijos, ¿no? Enseñarles sujeción. No solamente nosotros debemos reflejar a Cristo, ellos también necesitan reflejar a Cristo desde pequeñitos. Lógicamente esto va a ser más fácil cuando ellos se convierten, cuando creen por fe y se arrepienten. ¿Está bien, Maxi? Porque usted sabe que yo no estoy la próxima semana, entonces te voy a dar mi respuesta. ¿La doy? Sí. Porque usted sabe que la fe sin obras es muerta, ¿no? Y una fe verdadera se manifiesta con obras de arrepentimiento. Lo que no quiere decir que usted es salvo por la fe y las obras. No dije toda la respuesta, creo. Dejé algo ahí como para que mastiquen y respondan. ¿Ya? ¿Ah? ¿Me perdí? Sí, me perdí. ¿De qué estábamos hablando? Sí, del tiempo. ¿Verdad? Ya. Sigamos. Y termino con esto, verso 52. Esta sección, note cómo las dos secciones que nos hablan de la vida de Cristo antes del ministerio del público, las dos secciones terminan con casi igual. A los 8 días, la sección que nos habla de los 8 días termina con que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y la sección que nos habla de los 12 años, no 12 días, 12 años, termina con el verso 52 cuando dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Cristo creció. Cristo creció. Y si Cristo creció, nuestros niños también necesitan crecer. Hermano, su hijo no es demasiado pequeño para conocer del Señor. Su hijo no es demasiado pequeño para conocer
y para aprender de cuál debe ser su correcta relación con el Señor. Su hijo nunca será demasiado pequeño para crecer en las cosas del Señor. El problema es que a veces los padres somos demasiado pequeños e inmaduros para enseñarle a los hijos acerca de las cosas del Señor. ¿Se acuerda la queja? No la queja, la exhortación del escritor del libro de los Hebreos. Estoy maravillado de que debiendo ser ya maestro, todavía tengáis necesidad de lo básico de la fe. ¿Usted quiere que su hijo crezca en las cosas del Señor? Crezca usted. Aproveche las oportunidades que tiene para crecer, para desarrollarse. Aprovéchelas. Cristo crecía. Muchas veces nosotros queremos, hermanos, que, y decimos que nosotros debemos reflejar a Cristo a otros. Su hijo también. Su hijo también necesita reflejar a Cristo a otros. Pero para eso él necesita crecer, no solo en conocimiento, sabiduría, no solo en físico, estatura. Él también necesita crecer en gracia, la gracia, salvación del Señor sobre su vida. Ahora, me llama la atención porque el verso 52 dice que termina diciendo que él crecía en gracia para con Dios y ¿con quién más? Con los hombres. ¿Sabe qué? Siempre he pensado esto cuando leo ese texto. Siempre he pensado que Cristo fue un niño simpático. Que Cristo fue un niño agradable para los adultos. Que probablemente los adultos querían estar con él. Querían disfrutar de su compañía. Cristo no era molesto para ellos. Y eso es un área donde también debemos invertir en nuestros hijos. Que nuestros hijos sean simpáticos, agradables, respetuosos, cariñosos. Alguien dijo esto, ¿no? Y con esto termino. Alguien dijo esto, creo que lo vi en un meme. Sí, fue un meme. Un padre le cuenta a otro padre, ¿no? Mi hijo sabe usar el tablet como nadie. Sabe usar el teléfono celular como nadie. Usa el computador como nadie. Todo eso lo ha aprendido. Y el otro hombre le dice, bueno, ya que es tan inteligente para aprender todo eso, podrías enseñarle a saludar. Cristo creció en estatura, sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Que nuestros niños también puedan crecer de la misma manera. Vamos a orar.